Jonás. La verdad, yo quería dejarlo ya en paz a Jonás, pero no fue posible porque, miren, mirar a Jonás bajo un microscopio, aumentando así toda la potencia, pero cambiando el lente, podemos ver muchísimos detalles que nos muestran que nosotros muchas veces no le llegamos ni a los tobillos. Y esa va a ser la enseñanza del día de hoy, porque hay mucho que decir, aunque no está escrito, pero sí lo podemos notar, lo podemos ver. Pero antes de esto, para quienes no escucharon la enseñanza anterior, quiero hacer un breve resumen. Les recomiendo que la escuchen completita para que entiendan el contexto. Y esa enseñanza se llamó Finalmente, ¿qué hizo Jonás? Esa se dio hace 15 días. Y el resumen de esa enseñanza es que el único que pudo haber escrito con su consentimiento y con su aval fue ¿quién? Jonás, ¿verdad? Porque toda la experiencia que él vivió fue algo totalmente personal, algo muy íntimo, y que sería imposible obligarlo a que él lo declarara. Así que el que escribió ese libro fue Jonás, bajo sus términos y condiciones. Y uno de esos términos y condiciones fue que nada más iban a ser 3 semanas, 4 semanas de su vida siendo creyente, y donde refleja la peor actitud que tuvo en toda su vida. Cosas que seguramente nosotros no haríamos siendo cristianos, poder publicar algo que nosotros hemos hecho. Así que lo que hizo Jonás, al hacer pública esa clara desobediencia, históricamente, o por lo menos para el pueblo judío, él se estaba sepultando. Pero esa historia pues ha llegado por muchísimas generaciones, prácticamente la tenemos nosotros a la mano. Así que lo que él haya hecho antes, bueno, lo que ella ha hecho después de su relato, él no lo incluyó con toda la intención. Nada, absolutamente nada, va a hacerle sombra a la bondad de Dios. Nada. Así que ahí van a escuchar muchísimas cosas más. Él, Jonás, evidentemente se arrepintió, pero no lo puso con toda la intención. Él no quería sobresalir. Se arrepintió, volvió a Nínive y predicó no 5 palabras en hebreo, que era en 40 días Nínive será destruida. No, hubo mucho más, pero ya era un Jonás totalmente transformado y tratado por Dios, el cual entregó su vida por Nínive, les enseñó, les dio muchísimo más, tanto que él murió ahí en Nínive. Ahí estaba su tumba, y aunque la yihad islámica en el 2017 haya dinamitado su tumba, los hechos no los pudo dinamitar. Así que Jonás entregó su vida a un pueblo y a un rebaño que no tenía pastor. Pero Dios había tratado con ambos, tanto con Nínive como con Jonás, y los unió. Y fue tan evidente el cambio en esta ciudad que por eso el pueblo judío, siendo un pueblo enemigo, aceptó ese relato para incluirlo dentro del Antiguo Testamento, o Tanaj, como lo conocen los judíos. Así que antes de que nosotros nos comparemos con el tremendo Jonás y veamos que muchas veces nos comportamos peor que él, vamos a ver un dato sumamente interesante sobre este profeta, para ya no ubicarnos en él justamente, en su libro, de forma inicial, sino para ver todo el entorno, todo el panorama histórico, porque Jonás aparece en otro libro, de forma muy breve, en Segunda de Reyes 14:23, si son tan amables. Y para entender este
Este pasaje, Segunda de Reyes 14, 23 al 27. Se va a pasar una imagen para que ahorita que terminemos de leerlo entiendan de qué se está hablando. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria sobre Israel, y reinó 41 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Natab. Aquí estamos viendo a dos Jeroboam. Y este hijo de Natab, él hizo pecar al pueblo de Israel. Así que el segundo también hizo lo mismo, porque no se apartó, hizo lo malo delante de Dios. Pero este Jeroboam segundo dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Amatab hasta el mar de Arabá. Ahora sí, pueden voltear a ver la imagen para que se ubiquen. En la parte sur se encuentra Arabá y en la parte norte Atab. Eso fue lo que restauró. Y lo restauró conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás. Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había siervo ni libre, ni quien ayudara a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y lo salvó por medio de Jeroboam II, hijo de Joás. El contexto es el siguiente: el reino del pueblo de Dios se encontraba dividido después del reino de David. Amasías reinaba al sur en Judá y Jeroboam II estaba en la parte norte con las 10 tribus de Israel y estuvo ahí reinando 41 años. En esos 41 años es donde aparece Jonás. Durante ese periodo nos dice que él hizo lo malo, este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios lo utilizó para restaurar y recuperar los límites de Israel contra el pueblo enemigo. Es decir, aquí Dios se fijó más en el pueblo porque lo necesitaba y utilizó a alguien, aunque estaba haciendo las cosas mal, lo utilizó para proteger a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios tuvo misericordia de su nación al enviar a un hombre para decirle de forma anticipada a Jeroboam II que él iba a restaurar esos límites. Ese mensajero no es ni más ni menos que Jonás, hijo de Amitai, porque si lo comparas con el libro de Jonás 1:1, encontrarás que dice exactamente lo mismo. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai. Entonces tenemos exactamente la misma persona. El siervo del Dios Altísimo, Jonás, es testigo de la clemencia, de la misericordia y de la piedad de Dios al no querer borrar el nombre de Israel, rescatándolos por medio de ese rey malvado. Dios tuvo compasión de su pueblo, un pueblo que estaba afligido de forma muy amarga, porque no había siervo ni libre, ni quien se compadeciera de su propia nación. Por lo que muy probablemente este episodio fue antes de que Jonás hubiese sido enviado a Nínive. Y después él se vuelve testigo, cuando es enviado hacia Nínive, de eso tan maravilloso que es la salvación hacia un pueblo, pero curiosamente donde Jonás era el antagonista. Él no quería que otro pueblo se salvara, otro pueblo que no era el suyo. Pero aquel pueblo también se encontraba en la misma situación que Israel.
y peor, porque también era como un rebaño que no tenía pastor, ni nadie que quien lo ayudara. Nínive era una ciudad llena de maldad. Y recordemos que el mal siempre va a ser autodestructivo, siempre. Y su rey en algún momento lo reconoció. Lo interesante es que Jonás, una vez que entró a la ciudad y empezó a proclamar y a pregonar, era un portador de malas noticias. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero a la vez, de alguna manera, esa mala intención, esas palabras que salieron de su boca, en realidad fueron buenas noticias. ¿Por qué? Porque esa aflicción que provocó, esa tristeza que provocó en los oyentes, en la población de Nínive, se volvieron a la postre en buenas noticias, porque definitiva y finalmente Nínive, aquella generación, verdaderamente fue arrasada, fue destruida, pero no como quería Jonás, sino como quería Dios. Dios quería que ese pueblo derribara a los ídolos y a los dioses que habían levantado en su corazón. Querían que derribaran y quitaran toda la violencia que había en sus manos, toda la sangre, y así fue. Se convirtieron absolutamente todos, y fue allanada, fue arrasada. Fue allanada significa pulida, y dejaron de ser los mismos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios arrasó con la maldad que había en su corazón a través de esta noticia. Por eso ya no fueron los mismos. Incluso para testimonio de sus vecinos, porque recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio y un amargo enemigo de Israel. Fueron testigos para ellos, pero también para el propio pueblo de Israel. Así que a partir de ese momento, ellos empezaron a practicar la justicia. Ya no le pagaban a la esposa, ya trataban bien al vecino, a sus hijos. Ya el rey se había convertido también. Y la misericordia y la justicia empezó a imperar con esas pocas palabras que habían escuchado. Pero vamos a ver algo sumamente interesante en Segunda de Reyes 14:25, porque nos dice de dónde provenía Jonás, hijo de Amitai. Y dice que ese profeta fue de Gat-Efer. Si son tan amables de poner la siguiente imagen para podernos ubicar exactamente dónde estaba ese punto geográfico. Y si nos ubicamos, veremos que si revisamos esa ubicación de donde era Jonás, encontramos una respuesta a una afirmación totalmente equivocada de los líderes de Israel en los tiempos de Jesús. Dice Juan 7:52. Se los leo porque ahorita lo vamos a analizar de forma más detenida. Ellos, se refiere a los fariseos, le contestaron a Nicodemo. Ahí había una división de opiniones. Le contestaron a Nicodemo: ¿eres tú también de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea. ¿Y qué crees? ¿Dónde te imaginas que se encontraba la ciudad del profeta Jonás? En la región de Galilea. Y es más, casi en la parte central, a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret, donde fue anunciado el nacimiento de Jesús. Y ayer que di la enseñanza, por ahí alguien me compartió que también había otro profeta llamado Nahum. Así que lo vamos a investigar después para saber en dónde, y si no, se les queda de tarea. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos aprender de lo anterior? Miren,
por desconocimiento o por conveniencia, como probablemente ocurrió en los tiempos de Jesús, cualquier estudioso de la Biblia, cualquier estudioso de las Escrituras, cualquiera de nosotros podemos decir algo incorrecto. ¿Sí o no? Nos podemos equivocar. Sin embargo, como ellos lo dijeron con tal firmeza, todos quienes los escucharon lo dieron por hecho. Y a cualquiera nos puede pasar, ¿verdad? Pues si lo dijo el sumo sacerdote, pues así debe de ser. Si lo dijo el padre, así debe de ser. Si lo dice el pastor, ¿nos podemos equivocar? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué tuvieron que decir en ese momento los que estaban ahí? Bueno, debieron responder, bueno, estudiemos las Escrituras, busquemos lo que dices, porque en mi casa yo no tengo señal, ¿no? Y las Escrituras pues están aquí en la sinagoga. Eso debieron haber contestado. A ver, vamos a investigar, pero vamos a ver el contexto de cómo se dio este versículo, y vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes. Juan 7:43, ahora sí, si lo buscan, por favor. Juan 7:43. ¿Listo? Dice así: el pueblo estaba dividido por causa de él. Se está refiriendo por causa de Jesús. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Y los guardias respondieron: nadie ha hablado nunca como él. ¿Y saben qué escucharon los fariseos? Ni siquiera ustedes. ¿Sí? Nadie ha hablado como él, ni siquiera ustedes. ¿Sabes qué pasó? En el corazón de los fariseos se vieron expuestos por esa palabra. Se vieron minimizados. ¿Por qué? Porque en una comparación a nadie le gusta perder, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sale? Lo que hay en el corazón. Sobre todo cuando tienes una posición de autoridad y sales perdiendo con alguien que se supone que es tu aliado, que está junto a ti, y sales perdiendo. Y es peor porque ahí, cuando escuchas esa comparación y sales perdiendo, algo se provoca en el corazón. ¿Sabes qué es? La envidia, ¿no? La envidia, el resentimiento, el rencor, y esa se manifiesta a través de lo que hablamos, a través de lo que decimos. Así que cuidado cuando escuches una comparación y tú puedas salir perdiendo. Observa muy bien qué es lo que sale de tu boca. Y entonces ellos se sintieron así, y seguramente a nosotros nos pasa, porque lo hemos sentido. Así que aplaquemos ese sentimiento. Así que los fariseos reaccionaron con lo que había en su corazón. Es como si a los ninivitas hubieran sabido qué era lo que le pasaba a Jonás, después ellos de haberse arrepentido, y se le acercaran a Jonás, y él haciendo berrinche, ¿no? Y se le acercara un ninivita y le dijera: Jonás, cambia de actitud. ¿Qué? ¿Tú qué, ninivita pecador? ¿No? Así nos podríamos comportar. Así hubiera reaccionado Jonás. Y los fariseos, fíjense lo que dijeron. Los fariseos les dijeron a los guardias: así que Jesús también los engañó a ustedes. Aquí viene la intimidación de parte de un líder o de los líderes, y de alguna manera la humillación hacia los guardias, con el propósito de quitar las palabras que ya se habían anidado en su corazón.
eso que dijo, caray, me removió. No te puedo dar detalle, pero me removió. Nunca había escuchado a alguien así. ¿Ya los engañó a ustedes? ¿Alcanzan a notar? Ellos no dicen, ¿también a ustedes los convenció? No, los engañó. Esto significa que los sacerdotes a los guardias les está diciendo tontos, ¿no? Ingenuos. ¿A ustedes también los engañó? Es como cuando tú te conviertes y te dicen, ya te lavaron el cerebro, ¿verdad? ¿No? No, ahí tú puedes responder, no solamente el cerebro, también el corazón. Observen después, les dicen tontos a ellos, ¿no? Ustedes son engañados, no saben nada. Y fíjense lo que dicen. ¿Algún fariseo ha creído en él? No. Ellos mismos se responden. ¿Alcanzan a notar? En otras palabras, nosotros sí sabemos, no somos tontos como ustedes. Y ustedes se dejaron seducir por las palabras de ese hombre. ¿Alcanzan a notar la intención que hay en las palabras? Así nos puede ocurrir a nosotros cuando algo nos está incomodando en el corazón. Y fíjense lo que dicen, pero los que creen en él no saben nada de la ley. Otra vez insisten y atacan a la persona, no al mensaje. Se meten con los guardias y los lastiman, los están hiriendo. Cuánto amor, ¿verdad? En lugar de instruirlos, miren, la palabra de Dios dice esto. Y aparte les dice, no saben nada los que creen en él y están malditos. ¿Qué más? ¿No? Les están dando los guardias, pero con todo. Y aquí está la confirmación de lo que les decía. Le está llamando ignorantes, tontos y malditos. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánto amor por las ovejas. No muy pocas veces nos llegamos a comportar así. Y tenemos arranques como lo de los fariseos. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que tenemos que tratar a aquel como si nos trataran a nosotros, ¿verdad? Es la regla de oro, no la vara de oro, ¿verdad? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Pero no va a faltar, gracias a Dios, y esperemos que nosotros seamos algunos de esos que con toda paciencia, con toda humildad y con entendimiento, aparezca alguien que les diga y los vuelva a la ley de Dios. Y vemos en el versículo 50, uno de los fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús y les dijo, él levantó la mano, nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. Fíjate, salió a la defensa un fariseo, uno que tuvo un encuentro personal con Jesús. Esa conversación que tuvo con Jesús, él aplicó la ley. Voy a escucharlo, voy a escondidas, tenía temor, pero voy a escucharlo, voy a aplicar la ley y voy a escuchar qué es lo que dice y voy a ver su congruencia con lo que dice y lo que hace. Y entonces él a los fariseos, a sus, ¿cómo se podría decir? A la camarilla, a los del gremio, los dice, vayamos a la ley para hacer un justo juicio conforme a la palabra. Nicodemo utilizó de forma correcta la ley buscando a Jesús para escucharlo y ver sus acciones. Y él sale en defensa de los guardias, como diciendo, escúchenlo. Y si no les convence, entonces revisemos
a la luz de la palabra sus hechos y las señales. Y continúa con el versículo diciendo: no podemos condenar sin antes descubrir qué es lo que hace. Entonces, primero, escuchemos. No lleguemos con la espada desenvainada, porque ¿sabes qué? Podemos terminar ridiculizados. ¿Y sabes qué? Y podemos ofender a alguien más, porque tú tienes una parte A, y cuando vas con la otra persona, escúchala primero para que entiendas todo el contexto y no hagas un juicio desequilibrado. Es lo que dice la Biblia: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿A ti te gustaría que escucharan tu opinión, tu argumento? ¿Sí? Pues eso tenemos que hacer, ¿verdad? Estas palabras de Nicodemo, miren, fue un gancho al hígado a los fariseos. ¿Por qué? Porque les estaba hablando con argumentos. Pero estos, entre líneas, de alguna manera les están diciendo: envidiosos y los ignorantes son ustedes. Y son, aparte de ignorantes, arrogantes. Así fue como ellos lo sintieron. Pero ellos no tenían argumentos en contra de esas palabras. Y entonces ahora se dirigen contra él. Al no tener argumentos para rebatir el mensaje, se meten con la persona. Y es cuando le dice: ellos le contestaron a Nicodemo: ¿eres tú también de Galilea? ¿Ven? Se meten con la persona. Es como cuando dejas de hacer ya lo malo y te dicen: ya te hiciste aleluyo, ¿no? Se meten con la persona porque no hay argumentos. Y luego le dice: estudia las escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea. Y todos los líderes judíos se fueron de allí para su casa. O sea, todos se fueron lastimados, todos en ignorancia y demás, y hubieran hecho eso. Bueno, estudiemos la palabra de Dios. Exactamente. Y luego, más adelante, vemos cómo Jesús toma el ejemplo de Jonás para darles una señal a esa generación mala. En Lucas 11:29, la gente se amontonaba y comenzó a decir Jesús: esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. Versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio, aquella generación, contra esta generación, y la condenarán, porque ante la predicación de Jonás se arrepintieron. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Y observen el siguiente versículo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero. Siempre me cuesta trabajo esta lamparita. La pone ahí para que los que entren vean la luz. ¿Qué significa esto? Que la conversión de Nínive fue muy notoria también para el pueblo de Israel. Y el arrepentimiento de Jonás también fue notorio para la gente de Nínive y también para su pueblo, porque hizo la publicación de su libro, exponiéndose él como un rebelde a Dios por todas las generaciones. Pero en lo oculto quedaron las evidencias de que él entregó su vida por las ovejas de Nínive, como lo vimos en un principio. Esto lo entendemos por todos los detalles que encontramos. Así que
Dios había tratado con Jonás, y Jonás en su escrito, posterior a todos los hechos que nos narra, confirma que había un claro arrepentimiento y comprensión de lo que Dios le había estado diciendo, le había enseñado, estando en la enramada, a punto del desmayo. ¿Se acuerdan? Que le pegaba el sol con todo, y Dios de alguna manera le decía: contigo, sin ti o a pesar de ti, mi propósito se va a cumplir. ¿De qué lado estás, Jonás? Y así nos dice a nosotros: ¿de qué lado estás? Como lo vimos la enseñanza anterior, él fue transformado, y vemos en este nuevo Jonás, en este Jonás que vomitó a su propio Jonás, a un Jonás conforme al corazón de Dios, a través de la publicación de su libro, porque ahí nos habla muy claramente de cosas, nos habla de cosas que no están escritas. Y por lo menos yo encontré 3 cosas. Número 1, Jonás nos dice a través de su libro que todo valió la pena. Número 2, nos dice que su corazón estaba sano y sin amarguras. Y número 3, que en ningún momento hubo avaricia en su corazón. Ahora sí, ¿todos traen su casco? Porque las pedradas van a estar con todo y no nos va a ayudar demasiado, Así que mejor recibamos, porque aquí es donde viene la comparación. Y vayamos al punto número 1, donde Jonás nos dice, sin que esté escrito, nos dice lo siguiente: todo por cuanto pasé valió la pena. Y es lo que nos dice: tú enfócate en Dios y verás que podrás decir en algún momento: todo por cuanto pasé valió la pena. Y ahí les va. ¿Cuántas excusas de parte de Jonás ven publicadas en su libro? ¿Cuántas excusas? Ni una. Porque la única que hubo fue inválida. ¿Saben cuál era la única excusa para no ir a Nínive? Que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. No te dije estando en mi tierra, sabiendo que tú eres bueno y misericordioso, por eso no quería venir, por eso me quería alejar. Ese es el único pretexto que publicó y fue invalidado. Y no es válido. Esto significa que para Jonás todo valió la pena, porque la recompensa de ser testigo de una conversión tan grande hizo pedazos cualquier intención de publicar algo. Jonás le deja claro al lector lo que de alguna manera había en su corazón. Y es más, tú lees el libro y tú pones palabras en la boca de Jonás, ¿sí o no? O nosotros ponemos palabras en la boca de Jonás. Y qué Jonás tan creativo, ¿verdad? Que a través de su libro saca lo que hay en el corazón del lector. El no hacer la más mínima mención de un pretexto nos deja entrever su agradecimiento por haber sido testigo inmerecido del nuevo nacimiento de toda una nación, que finalmente fue arrasada y fue allanada, no como él esperaba, sino como Dios quiso. Jonás, en su camino, fíjense, en su camino tenía muchísimas excusas para no ir a Nínive, de las cuales nosotros nos hubiéramos enterado si su libro hubiera sido escrito en línea, ¿no? Si se hubiera tomado así miren, me encuentro aquí. Y ahorita vamos a ver todas las excusas que él pudo haber tenido. Y si él las hubiera publicado, todas sus excusas en Facebook, así como tú, como Twitter, ¿no? Jonás, de alguna manera, pudo haberle dado algo que se llama esquizofrenia, que es diferente a la esquizofrenia. Porque miren, Jonás es esquizofrenia.
Jonás, estando en tierra, él pudo decir para no ir a Nínive: es que siempre han estado en nuestra contra los ninivitas, así como la suegra con la nuera, ¿verdad? Es que son violentos, es que es una tierra peligrosa. No, es que Nínive está muy lejos, es que no me van a escuchar. Es que, ¿y si me pasa algo y mi familia va a quedar desprotegida y desamparada? Ahora fíjate en los pretextos que pudo haber puesto estando en el barco para no obedecer a Dios. Es que una vez que pagas tu boleto, ya no hay devolución, porque él pagó su boleto. Es que, pues ya vamos en camino, mira, ya zarpamos, y si nos regresamos voy a afectar a los demás. Es que estoy muy cansado, me voy a ir a acostar. Es que me quedé dormido, ¿no? Por eso llegué tarde, como los domingos. Bueno, es que no me di cuenta que estábamos viviendo en tiempos peligrosos. Pudo haber dicho: es que hoy me traigo una suerte que salí sorteado ahí con los marineros. Y yo salí en la rifa. Y también pudo haber dicho: es que los marineros no me hacen caso. Yo les digo que me echen al mar y no me pelan para que se calme la lluvia. Y una vez que lo echan fuera del barco, él dice: ¿qué pasa, señores? Bueno, para los que nos ven en Estados Unidos podría decir: what's up, man? Me sacaron del grupo, ¿no? ¿Qué pasó? Son unos hipócritas, ¿no? Que creían en Dios. Y una vez, estando en el mar, ahí que lo veían, es que no me echaron ride, no me llevaron. Esos pudieron ser los pretextos que él pudo haber puesto. Ahora fíjate con los pretextos que él pudo haber puesto estando en la panza del pez para no obedecer. Uy, es que de algo me tengo que morir, ¿no? Como aquel que expone siempre su vida. Es que no puedo salir de esto que me asfixia, ¿no? Estando en la panza. Es que siento que me estoy ahogando. Es que no veo la luz, dice el que está deprimido. Y fíjate lo interesante, porque él no puso ni siquiera una excusa, ¿verdad? Nosotros le podemos poner las que salgan de nuestro corazón, pero también vemos en el libro que nunca manifestó sus necesidades, porque valió la pena. Y eso que las tenía todas, porque fíjense, una vez que salió del vientre del pez, él pudo decir: híjole, me quedé sin dinero, la chequera se quedó en la maleta, la que echaron los marineros. Es que no tengo qué ponerme, nada más traigo esto. Es que ando descalzo. Es que ando maloliente y desasiado. Tengo hambre, tengo sed, no tengo dónde recostar mi cabeza, se burlan de mí, todos me miran de forma extraña, hace frío, hace calor. Nada de eso publicó. Y sí tenía mucha necesidad, ¿verdad? Y no lo hizo. Y ahora fíjate en los pretextos. Una vez que él pudo haber dicho, una vez estando en Nínive y que ve que muchos se empiezan a convertir, él pudo haber dicho: es que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Si alcanzan a notar que Jonás no puso ni una sola excusa que saliera de su corazón, y no por falta de tinta, no por falta de papel, sino porque había un abundante agradecimiento, porque finalmente todo fue para bien. Porque déjame decirte algo, que en este relato también lo escuchó y lo leyó Jeroboam II en alguno de los 41 años que estuvo de su reinado. Ese gobernante que hizo lo malo delante de Dios, y seguro
se incomodó así como nosotros. Imagínate leyendo el rey de Nínive, el rey Jeroboam leyendo, el rey de Nínive, capital del imperio asirio y enemigo de Israel, se levantó de su silla y se despojó, se puso en ayuno y se puso ropas ásperas, promulgando arrepentimiento en toda aquella ciudad, y él así, incluyendo al gabinete, diciendo que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Imagínense el rey estar leyendo eso. No, ahí no había casco que le detuviera de semejante pedrada, ¿verdad? Porque aquello que estaba leyendo era una advertencia y un ejemplo muy incómodo para Jeroboam, porque si eso podía ser con los gentiles, también lo podía hacer con su pueblo de Israel, si ellos se arrepentían y hacían lo bueno delante de Dios, empezando por el rey. Pero si no lo hacían, el castigo estaría a la puerta. Y así fue, porque años más adelante Israel fue llevado cautivo hacia Babilonia. Esa era una advertencia también para Israel. Número 2, el segundo punto que vemos que nos dice Jonás sin haberlo escrito, es que su corazón estaba sanado y él había perdonado. En todo el libro no encontrarás ni una sola palabra de parte suya en contra de Nínive, de los que en algún momento él pudo haber considerado sus enemigos. Claro, cuando estaba en el calor del refuego sí quería que se murieran, ¿verdad? Pero una vez que estaba haciendo su escrito, ya no. Cuando escribió su libro, nunca habló mal de ellos, ni tampoco de los marineros. Ellos nunca se enteraron de lo que había en su corazón hasta que él no lo abrió, no lo expuso, pero no para alabarse él, sino al contrario, para humillarse delante de sus hermanos, pero sobre todo delante de Dios, lo que nos muestra que su corazón estaba sano, sin el rencor, sin amargura, y es lo que nos expone a nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo hablas de aquellos que están cerca de ti? ¿Cómo hablas incluso de tus hermanos? Porque Nínive eran hermanos en la fe, una vez arrepentidos. Así que lo que vemos en este libro es que este libro es una confesión de parte de Jonás. También Jonás nos dice, sin que esté escrito, es necesario que Dios crezca y que yo mengüe, porque no le voy a quitar ni una pizca de su gloria, porque todo, absolutamente todo, lo hizo Dios y no yo. Lo que yo haya escrito, dice Jonás, es lo que Él me dio, lo que Él trató. Nada de aquí es mío más que lo peor, ¿no? Y aquí aprendemos algo muy importante de este evangelista Jonás, porque él llevó un mensaje, unas buenas nuevas finalmente para el pueblo de Nínive. Nínive es algo que nosotros tenemos que aprender, y es la humildad y la sencillez. Y eso solamente se aprende con el trato de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser humildes? Vamos a ser tratados. ¿Por qué? Porque en la humildad no cabe el orgullo. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar en el orgullo, donde nos duele. Número 3, Jonás nos enseña, sin haberlo escrito, que su corazón estaba limpio de avaricia. En ningún momento de su trayecto se describe ni la sola intención de aprovecharse, de sacar provecho económico, ni de aquella situación, a pesar de que la sociedad, de que esa ciudad era muy próspera. A Jonás no le importaba el dinero, a pesar de tener todas las necesidades y carencias. Tal vez al principio fue por el amor propio, ¿verdad? No sabemos, porque ni siquiera les pidió un vaso de agua, ni siquiera un techito donde... No, ¿qué tal si les pasa algo también a mí, verdad? Por eso se alejó. Pero no les pidió absolutamente nada.
Y fíjense, esto también Dios lo sabía. Dios sabía que que el amor al dinero no estaba en su corazón. También por eso lo eligió. Imagínense a un profeta de la prosperidad de los tiempos actuales. No les pido mucho, un pesito por persona, cada 8 días, 120,000 personas. No, a Jonás no le interesaba el dinero, le importaban más las almas. Y primero Dios quería tratar con él para que él entregara su vida a las ovejas y después Dios se iba a encargar de sus necesidades. Pero lo más importante es que Dios iba a tratar con ambos para la generosidad de parte de Nínive, pero también para que no hubiera abuso de parte de Jonás. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender cómo Dios nos trata? Jonás fue provisto. Así que ahí, al ser tratado por Dios, ambas partes, se ve la justicia de Dios en los corazones. Ahora veamos algunas palabras clave que se utilizaron en este maravilloso libro y que es la palabra levántate. En ella esta palabra aparece 6 veces en este libro. 2 de esas ocasiones Dios le dice a Jonás: levántate y ve. En esas 2 ocasiones, en la primera era para que fuera a Nínive. En la segunda fue cuando el pez lo vomitó. Levántate y ve. Ahora, ¿por qué le dijo levántate? Porque en ninguna de las 2 ocasiones estaba de pie. ¿Sí se entiende, verdad? Pero más que una postura física, Dios se refería a una actitud dispuesta para obedecer y poner en acción la orden que Dios le diera. Por otra parte, también el patrón del barco, el que estaba a cargo de la tripulación, le dijo: levántate. ¿Por qué? Más de que no estuviera de pie, obviamente estaba acostado, estaba durmiendo, es porque no estaba haciendo algo para clamar a su Dios, porque pudo haberlo visto postrado, entonces no le iba a decir levántate. Lo pudo haber visto postrado en oración, ¿verdad? No, más bien le estaba diciendo que no estaba dispuesto. ¿Sí? No estaba dispuesta a orar. De estas órdenes, en ninguna se levantó con un corazón dispuesto, aunque se haya puesto de pie. ¿Sí? Pero en el último diálogo, registrado antes de que terminara el libro de forma abrupta, cuando Jonás se encontraba mal físicamente por toda esa insolación, cuando estaba en la ramada, literalmente en el suelo, tumbado, Dios no le dice que se levante. No le dice que se levante y que regresara. Pero ¿qué crees que nos dicen sus hechos? Que Jonás se levantó. Se levantó no en sus fuerzas, sino en el amor de Dios, ya que él pudo haber comprendido lo siguiente: si Dios tuvo misericordia y piedad de 120,000 personas arrepentidas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿por qué no me ha destruido a mí? ¿Será que aún con mi actitud arrogante valgo más que todos ellos? La respuesta es no. No vales más, Jonás. Lo que estás experimentando es algo que se llama gracia. Y gracia significa que es un favor inmerecido. No mereces que te haya llamado, Jonás. No mereces que te haya salvado de la tormenta, que te haya salvado de los marineros. No mereces que te haya salvado de la ballena.
ni de la tierra enemiga, ni del desierto, ni de sus peligros. No mereces que te haya guardado de la enfermedad porque ni siquiera te dio un resfriado. No mereces haber visto este milagro de salvación. No mereces ni siquiera la sombra de la calabacera. Pero aún así, si reconoces que no lo mereces, yo te puedo levantar. Si estás dispuesto. Porque tú no te puedes levantar en tus propias fuerzas. Porque siempre vas a cometer más errores. Aprende del aire que me obedece, levantándose como una gran tormenta. Aprende de la maleabilidad del mar ante sus grandes vientos. Aprende del gran pez que preparé y sin excusas ni objeciones te dejó donde yo le dije. Aprende de los marineros que fueron sensibles a tu vida para no hacerte daño y yo te guardé. Aprende de los ninivitas que recibieron el mensaje. Aprende de la planta que creció cuando yo quise y en el tamaño en el que yo quise. Aprende del gusano que dispuse y que alimenté para que hiriera la calabacera. El aire, el mar, los inconversos, los peces, las plantas, los insectos, todos los dispuse. Ellos estaban ahí y todos obedecieron. ¿Y tú no? De todos he cuidado, incluso de ti. Más bien, escucha, Jonás. Escucha, siéntete privilegiado porque a ti te he dado algo mucho mayor que se llama entendimiento. Y todavía conservas tu vida. Esto se llama gracia sobre gracia. ¿Para qué, Jonás? Para que te levantes. Levántate, Jonás, y lleva las buenas nuevas de salvación a aquellos que no tienen salida, porque la salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Finalmente, y para resumir, el rey de Nínive se levantó de su silla. El rey soberano de la capital de Asiria, un rey que puede hacer lo que le plazca, se despoja voluntariamente de su asiento privilegiado para hacerse uno con su pueblo, uno con su nación y todo su gabinete también. Y el trono del rey es entregado al Dios de Israel, al único que hace lo que quiere, y si Él quiere puede salvarnos. Eso era lo que estaba haciendo este rey. ¿Y qué creen? Por hacer esto, mis hermanos, Dios les prolongó la vida, no solamente a él, sino a todo un pueblo. El pecado, la individualidad, el poder, el orgullo, la soberbia, nosotros los hemos anidado en nuestro corazón y hemos mancillado, conquistado y tomado la fuerza una tierra que nos fue prestada. Esa tierra se llama nuestra vida, nuestro cuerpo. Y nosotros la hemos convertido, nuestra vida, en enemiga de Dios al hacer nuestra propia voluntad, sentándonos y sintiéndonos dueños y reyes de esto que Dios nos ha dado, sabiendo que la maldad impera en nosotros, que la violencia, el odio, la amargura son el pan de todos los días, con lo que hablamos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Por eso está escrito: si oyes hoy su voz, no endurezcas
tu corazón, sino dale el trono que hay en él. Dale el trono que hay en tu mente, con entendimiento de que este es el día de salvación. Y si has creído, Él prolongará tus días. Y entonces, conforme a la disposición de tu corazón, Dios te va a añadir gozo y todo aquello que el pecado y el enemigo te ha robado. Por tanto, mis hermanos, levantémonos de nuestro asiento, si son tan amables. Levantémonos de nuestro asiento y pidámosle a Dios del conocimiento y discernimiento de su voluntad, como la tuvo Jonás finalmente. Y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por haber permitido que veamos este ejemplo tan maravilloso de Jonás, que no hace más que apuntar a la vida de Jesucristo. Y nos muestras qué pequeños somos delante de ti. Nos muestras que aún estamos lejos de llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Sin embargo, también nos muestras que nunca es tarde para pedir perdón y ponernos a cuentas delante de un Dios misericordioso. Porque escrito está: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Señor, muchísimas gracias porque podemos comprobar en cada respiración que tu misericordia sigue disponible, como el aire que respiramos a cada momento. Porque llegará un día el cual no sabemos, se terminará nuestro peregrinar y estaremos delante de ti. Señor, ejemplo tenemos de la disposición que hay en la naturaleza delante de ti. Pero tú mismo te autorreservaste el corazón del hombre, el corazón nuestro, para que nosotros cedamos esa voluntad de devolverte lo que es tuyo desde el principio. Porque esperas que voluntariamente entreguemos esa silla que hay en nuestro corazón. Y Señor, aquí habemos corazones dispuestos para entregar ese trono. Es cierto, Señor, que en el momento de la verdad te llegamos a detener, porque hay un Jonás dentro de nuestro corazón. Y por eso te rogamos, Señor, que sigas tratando con nosotros con la paciencia que tuviste con él y con muchos otros siervos, porque somos polvo y fallamos, pero tenemos una promesa de parte tuya, y que es tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos recordará todas las cosas y nos convencerá de justicia, de juicio y de pecado, para levantarnos nuevamente por gracia. Y bendita gracia que no nos dejará, porque prometió que estará todos los días hasta el fin del mundo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.